las necesidades y las demandas más prioritarias de nuestra comunidad. Esto no quiere decir que no lo hacíamos antes, sino básicamente entender que la pandemia expuso ciertas restricciones que impidieron este contacto y cercanía, y en ese sentido tenemos que reconocer la necesidad de profundizar más contacto, más cercanía, más trabajo mancomunado con nuestra comunidad. Por eso quiero dividir el bloque de anuncios en tres. Primero, respecto al tema de anuncios en materias de precios. Una de las demandas más importantes de la República Argentina y obviamente la provincia del Chaco es que la plata no alcanza. El ingreso de la familia no alcanza, los salarios no alcanzan. Nosotros sabemos muy bien que el Gobierno Nacional ha tomado una serie de medidas, por ejemplo, el mínimo no imponible de impuesto a las ganancias a más de 175.000 pesos para nuestros trabajadores, ha establecido 52,7% del aumento del salario mínimo vital y móvil, ha generado un incentivo para 300.000 trabajadoras de casas particulares con incentivos al registro. Todo eso nos va a favorecer en nuestra provincia, lo mismo que la eventual instrumentación e implementación de un IFE para determinados segmentos de carácter social. Y a su vez también están trabajando, porque yo ayer estuve con el jefe de gabinete de ministros y el ministro del Interior, con el objeto de trabajar un acuerdo de precios que morigere la tendencia alcista del precio de alimentos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Si bien hay herramientas e instrumentos que no dispone el Estado provincial, nosotros igualmente vamos a hacer el máximo esfuerzo para tener la sensibilidad de trabajar los temas que nos afectan como comunidad. Por eso hemos dispuesto un acuerdo con los empresarios de la provincia del Chaco para establecer los precios acordados por 25 productos, que incluye también precio de la carne y panificación. Eso es un tema muy importante porque pan, carne y 25 productos, más todo un desarrollo en materia de verduras, frutas, hortalizas, huevos, forman parte de la canasta básica alimentaria y obviamente formará parte también de los mayores esfuerzos y de los mejores esfuerzos que podamos hacer para lograr que la familia pueda acceder a precios de alimentos de buena calidad en mejores condiciones. Eso significa que nosotros vamos a implementar un sistema de supervisión y fiscalización de precios con un esquema en donde el sector privado se comprometa, el sector público fiscalice y controle y la familia chaqueña se beneficie. Esta es una contribución absolutamente necesaria y prioritaria. En segundo lugar, vamos a implementar una medida de carácter excepcional, porque a ese acuerdo de precios nacionales, que vamos a fortalecer a nivel local, generaremos un incentivo adicional. Esto es, una familia, una persona puede ir a un supermercado los días miércoles, a partir del próximo miércoles, y tendrá 50% de descuento. Ejemplo, uno va a un supermercado, yo puedo ir a un supermercado, voy con el changuito, pongo 8.000 pesos en el changuito y tengo un reintegro de 4.000 pesos en la tarjeta tuya recargable. Eso significa realmente un descuento muy fuerte para el precio de alimentos que se adquiere. Eso es un tema que nosotros lo vamos a instrumentar con mucho énfasis para favorecer el nivel de acceso. Eso implica toda una red de supermercados, toda una red de tarjeta recargable y todo un sistema de reembolso automático. Y también vamos a instrumentar ese acuerdo con la red de farmacias a partir de la semana próxima para el reembolso del 30% del precio de medicamentos. Me refiero a medicamentos, no otros bienes, sino medicamentos, porque eso también afecta sustancialmente a las personas, a las familias y al ingreso disponible. Recordemos que PAMI instrumentó medicamentos gratuitos a nuestros jubilados. Nosotros estamos complementando la medida del 30% de reembolso con un límite que lo van a explicar porque acá están todos los ministros responsables de las distintas carteras que a continuación de este anuncio lo van a instrumentar en forma clara. En consecuencia, síntesis del primer bloque,
50% de reembolso para las compras los días miércoles a través de la tarjeta recargable tuya, lo cual implica hasta un límite de 4.000 pesos por las compras que se generan. Y lo mismo, 30% de descuento en la adquisición de farmacias, más precios acordados que permita la accesibilidad a mejores precios en la compra de alimentos. Primera premisa, la gente nos plantea, la plata no me alcanza. Una de las formas para que la plata alcance es bajar el precio de alimentos. El precio de servicios lo estamos subsidiando fuertemente en energía, agua potable y cloacas, y también en el transporte público de pasajeros, lo cual implica un salario indirecto para muchas familias. Por eso, ahora estamos trabajando con mucho esfuerzo en los bienes. Bajar el precio de los alimentos significa aumentar el poder adquisitivo de las familias chaqueñas, y eso implica complementar medidas nacionales con medidas provinciales. Segundo bloque es el bloque construir. Nosotros hemos tenido ayer una reunión muy importante con el ministro Ferraresi. Quiero trabajar dos cosas. El 8 de octubre se inaugurarán en la provincia 125 viviendas. Allí vamos a empezar la implementación y la inscripción de un cupo de hasta 5.000 viviendas para policías, docentes, trabajadores estatales, trabajadores privados, comerciantes, emprendedores, sobre la base de un sistema de préstamos a tasa cero en 120 cuotas a 360 cuotas con la posibilidad de aplicar solamente la actualización con el 0,9% del coeficiente de variación salarial. Esto es muy importante. Primero, la cuota mínima es el 25% del salario mínimo vital y móvil. Segundo, cuando más alto es el ingreso de una familia, menores son las cuotas. Y cuando más bajo es el ingreso de la familia, mayores son las cuotas. Y mientras se construye la casa, no paga nada. Eso va a tener un gran proceso de inscripción por parte del Nuevo Banco del Chaco a través de su plataforma online, y a su vez va a generar incentivos. Lo mismo que 800 loteos urbanos para poner en disponibilidad tierras con el préstamo Procrear, y a su vez vamos a complementar eso con el lanzamiento de la línea de crédito para la compra de materiales y a fines destinados a refacción de viviendas. Esto es un caso muy interesante que yo he tenido la posibilidad de hablar el otro día dentro de un conversatorio con familias. En Colonia Benítez estuvimos lanzando este programa de vivienda adecuada con el Instituto Provincial de la Vivienda. Ahí ya estamos asignando cerca de 220 millones de pesos, asignamos la semana pasada 120 millones de pesos, pero lo interesante es que dos familias, dos personas como Joana y Marta, de Colonia Benítez, que son ladrilleras. Entonces, ellos nos planteaban lo siguiente: con 75.000 pesos de vivienda adecuada, lograron hacer una expansión de la habitación, mejorar el baño, mejorar la cocina. ¿Y por qué lo hacen? Porque ellas tienen el ladrillo, disponen el ladrillo. Ellas trabajan en mano de obra, ponen la mano de obra. Entonces, los recursos de vivienda adecuada lo que hacen es comprar los materiales que les falta. Entonces, se organizan, ponen la mano de obra y mejoran su calidad de vida. Así, muchas familias pueden acceder para hacer la pieza en el fondo, arriba, mejorar su infraestructura o finalmente dejar de alquilar en un lugar en donde efectivamente tienen dificultades. Allí nosotros vamos a disponer en esta línea 1.000 millones de pesos. Y a su vez vamos a poner cerca de el otro relanzamiento de la vivienda adecuada, digamos, con un esquema de 500 millones de pesos más con el nuevo Banco del Chaco, digamos, que es otra de las operatorias que serán explicadas en detalle próximamente. Lo mismo que la tarjeta tuya recargable para organizaciones de la sociedad civil hasta 500 millones de pesos. Nosotros ya tuvimos un primer esquema de 300 millones de pesos, 166 millones de pesos ya han sido utilizados y ahora
realmente vamos a generar una plataforma para llegar hasta 500 millones de pesos. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, muchas fundaciones, asociaciones civiles, ahora van a disponer de hasta 500.000 pesos para la compra de materiales de construcción. Eso implica clubes de barrios, centros culturales, bibliotecas, comedores y demás instituciones que pueden ser perfectamente favorecidas. Realmente, cuando hicimos la ronda con las distintas instituciones, ellos realmente han valorado mucho esta iniciativa y pretenden que se potencie. Otras operatorias como Mejor Techo, Mejor Vida, a través del Ministerio de Desarrollo Social, para familias de máxima vulnerabilidad, de 100.000 a 300.000 pesos, para la compra de materiales y la mano de obra, también se pondrán en vigencia. Lo mismo que las distintas operatorias del Instituto Provincial de la Vivienda. Quiero cerrar este paquete que tiene que ver con beneficios para la construcción, porque el nuevo Banco del Chaco, cuando inició este procedimiento de financiamiento, fuimos aumentando primero el volumen total de préstamo, segundo el número de beneficiarios, que ineludiblemente nos permite tener una tasa de interés muy razonable, plazos razonables, y eso también ha reactivado la economía producto de nuevas oportunidades para el uso de la tarjeta recargable tuya, con una red de más de 700 ferreterías y locales comerciales que efectivamente participan en la operatoria. Todos estos mecanismos de financiamiento de materiales tendrán precios acordados, red de distribución, a los efectos de que el incremento o la expansión del crédito no implique incremento de precios que afecte a las familias que pueden acceder. Tercer paquete, paquete productivo. Nosotros creemos muy importante sostener el desenvolvimiento de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas en la provincia. En ese sentido, creemos indispensable, en virtud de múltiples petitorios de las distintas instituciones, promover una moratoria que implique un plan de facilidades de pagos para pymes con tasa 0% y con donación de intereses punitorios. Esto tiene que ser aprobado por ley en la Cámara de Diputados de la provincia, por lo tanto, remitiremos en forma inmediata ese proyecto. Segundo, vamos a lanzar una operatoria de financiamiento del crédito del 0% en materia de comercio, turismo y gastronomía. Comercio, turismo y gastronomía han sido muy afectados por la pandemia. Entonces, estos préstamos a tasa cero con 3 meses de gracias va a implicar una posibilidad concreta de generar reactivación. Los detalles de la operatoria lo va a transmitir el ministro Santiago Pérez Pons y, obviamente, Federico Muñoz Femenía también como presidente del nuevo Banco del Chaco. Pero lo más importante es que nosotros estamos apuntalando a acelerar el proceso de recuperación económica. No cabe la menor duda que los indicadores económicos implican recuperación. Ahora, el problema es que hay que acelerar el proceso de recuperación. La aceleración del proceso de recuperación implicará una mejor perspectiva para cada una de las familias. También nosotros creemos indispensable recuperar a las empresas perdidas. Muchas empresas, lamentablemente, tuvieron que suspender sus actividades, tuvieron que cerrar, tuvieron que dejar de trabajar. Y eso implicó desde trabajadores que no trabajan hasta el impacto indirecto de la operatoria y la frustración de quienes oportunamente emprendieron una empresa, una pequeña y mediana empresa con gran esfuerzo, y esta contingencia lamentable de COVID-19 los dejó sin posibilidades de producir bienes y servicios o de generar las condiciones para alimentar a su familia. Nosotros, a partir de ahora, vamos a ir en la búsqueda de recuperación de esas empresas. Recuperar la economía, recuperando las empresas, recuperando a los trabajadores. ¿Cómo? A través de una línea de crédito y de postergación de impuestos provinciales a aquellas
pymes que cerraron entre el año 2020 al año 2021, producto de la pandemia, con una tasa cero y con un periodo de gracia de 6 a 9 meses. Vamos a ir a buscar aquellas pequeñas y medianas empresas que, producto de la pandemia, tuvieron que cerrar. Nos parece muy importante hacerlo. A su vez, nosotros lo que queremos es coordinar un polo socioproductivo que impliquen que las transferencias sociales directas derivadas de programas sociales se transformen en empleo digno. Maquinarias, herramientas, insumos, capital de trabajo, son parte de una estrategia de financiamiento para el desarrollo de potenciar trabajo con renta mínima progresiva a los efectos de lograr un desarrollo en lo que se denomina economía circular para el procesamiento de residuos sólidos urbanos, en lo que se denomina economía textil a través de talleres textiles con maquinarias, herramientas, provisión de telas e insumos, como así también infraestructura social básica, desde cunetas revestidas hasta veredas con ladrillo para llevar adelante toda una cadena de valor, como también la operatoria de producción de alimentos o el desarrollo de oficios articulados con la economía del conocimiento y la economía del cuidado. El próximo viernes nosotros vamos a presentar el presupuesto 2022. Allí vamos a describir la operatoria en las 6 líneas con la asignación de 3.000 millones de pesos para generar en los próximos 2 años la transformación de programas sociales en empleos. Y eso implicará una meta ambiciosa de 50.000 empleos. Ya hicimos 5.000 entregas de maquinarias, herramientas para emprendedores. Nosotros pretendemos revitalizar a aquellos trabajadores y trabajadoras que con abnegado esfuerzo son capaces de alimentar a su familia. Una modista necesita tela y necesita maquinaria y necesita capacitación para poder producir ropas que a su vez puede comercializar en su barrio. Una modista entrenada para el desarrollo de marcas como Origen y Chacú puede ser parte de un entramado de base industrial para producir prendas de vestir con destino a la comercialización. Una familia que hace agricultura familiar puede producir frutas, verduras, hortalizas, productos de granja, huevos, carnes, productos de panificación, para alimentar a 110.000 tarjetas alimentar tuya, que implican 10.000 millones de pesos de transferencias anuales. Todo lo que sea posible para vincular producción y empleo, garantizando un modelo de generación de actividad económica y de recuperación más rápida de la economía, lo vamos a hacer. Y por último, nosotros lo que queremos transmitir es que respecto al sector público, hemos dispuesto para el tema salario público un aumento general del 7%, independientemente de los acuerdos realizados en paritarias. Esto significa que todos los trabajadores públicos de la provincia del Chaco este año tendrán un ingreso superior de modo sustancial a la inflación proyectada. Y eso significa recuperación significativa del poder adquisitivo del salario. Eso significa resolver claramente una de las demandas más importantes que hemos recepcionado durante estas 2 semanas. Quiero transmitir esto porque, así como reestructuramos la deuda de muchos empleados públicos, que tenían afectado el 70% de los empleados públicos que reestructuraron su deuda con el nuevo Banco del Chaco, que ahora lo extendimos a 10 años con 6 meses de gracias más, el 70% tenía más del 60% del salario tomado. Por lo tanto, le hacemos doble ayuda. Por un lado, aumentamos el salario nominal. Por otro lado, le bajamos el costo de alimentos y de servicios, pero le damos una palanca adicional que es bajar el costo financiero y lo que le toma el salario. Es decir, si un empleado público tiene 100 pesos de ingreso y tenía tomado 60 pesos, el 60% de su salario, se imaginan que lo único que puede contribuir a su bienestar son 40 pesos. Entonces, la verdad es que lo que nosotros hicimos es tratar de llevar todo
a menos del 30%. Si ese empleado tiene que pagar un alquiler, está tomando un crédito porque no le alcanza la plata, lamentablemente el único que se beneficia es la entidad financiera. Por eso creo que es muy importante haber logrado 7% de incremento por encima de los acuerdos paritarios y a su vez con un proceso de reestructuración de parte de la deuda con Nuevo Banco del Chaco a disposición para tener una mayor liberación de su cuenta bancaria. En segundo lugar, hemos decidido la implementación de un bono de 10.000 pesos pagaderos en el mes de octubre, entre el 20 al 25 de octubre, con el objeto de lograr que aquellos trabajadores que perciben menos de 100.000 pesos efectivamente tengan un bono de 10.000 pesos. Eso también, aparte del 7% y aparte de los acuerdos paritarios y aparte de los acuerdos sectoriales de bonificación, implican también un estímulo adicional al poder de compra. Debemos recordar que existen diferentes procesos de negociación. Nuestros trabajadores docentes, a partir del mes de octubre, percibirán la cláusula gatillo. Y con la cláusula gatillo tendrán 7% adicional más el bono correspondiente. Por lo tanto, tendrán efectivamente una mejora sustantiva del ingreso disponible. Lo mismo que el programa Expertos, que en virtud y en línea con el acuerdo paritario en materia de salario mínimo vital y móvil, tendrán a partir del 1 de septiembre 31.104, a partir del 1 de octubre 32.000 y a partir del 1 de febrero 33.000 pesos. O sea, el aumento del salario mínimo vital y móvil dispara un incremento desde el punto de vista de su remuneración. Lo mismo que un incremento para jornalizados equivalente al 25% del valor del jornal. Es decir, 25% al valor del jornal para jornalizados, expertos, compatible con el salario mínimo vital y móvil de hasta 32.000 pesos en el mes de febrero, con un sendero de incremento, 7% de escala salarial total, bono de 10.000 pesos para menos de 100.000 pesos de remuneración. Y también pretendemos que el proceso de cumplimiento de concursos de antecedentes y oposición en la administración pública se vayan ordenando con contratos de profesionales en materia sobre todo de salud pública, que es un tema muy importante, médicos, enfermeros y personal calificado, para que implique un pase de contrato a servicio para todos estos profesionales, lo mismo que a personas que registren más de 10 años de antigüedad, que involucren como contratados directos o modalidades como médicos comunitarios o expertos. Eso significa también un sendero progresivo para el proceso de ordenamiento del sector público provincial. Por lo tanto, el monto total de inversión para el Estado provincial es equivalente a 4.000 millones de pesos. Eso significa recuperar el poder adquisitivo del salario. Esto significa potenciar el ingreso familiar. Esto significa bajar el precio de alimentos. Esto significa generar nuevas condiciones para apurar el proceso de recuperación de la economía. La percepción social y ciudadana implica la necesidad de transformar la lejanía de la pandemia por la cercanía de las decisiones. Estamos escuchando y haciendo.